Y le pregunta, nosotros, los samaritanos, nuestros padres, dieron culto en este monte, el de Samaria. Y ustedes dicen que hay que adorar en el monte de Jerusalén. Jesús le dice, ay mujer, otra vez, con una pelea de la tierra, ¿ve? Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar al Padre. Porque todo terminará, todo va a pasar, todo pasa en este mundo, habrá un fin del mundo, se terminará todo. Eso no es lo más importante es lo que no termina. Ustedes adoran, le dice Jesús, lo que no conocen a los samaritanos, porque es una secta. Nosotros, judíos, adoramos lo que conocemos. ¡Wow! Nosotros adoramos lo que conocemos, eso sirve. Fíjense que no es lo mismo una religión que otra. Acá Jesús se pone muy firme y le dice, porque la salvación viene de los judíos, no de los samaritanos. Conviértete. Hoy día si uno dice la salvación viene de la Iglesia Católica, ¿y las otras? Y no. Antiecumenista, ¿qué te crees que tienes la verdad, que eres el salvador del mundo? La salvación viene por la Iglesia Católica, que es la única que fundó Jesús. Lo digo, lo repito y lo vuelvo a repetir. Si debo ir preso por esto, bendito sea Dios. Si me matan por esto, lo seguiré afirmando. No hay otro medio de salvación que Jesucristo. Y no hay otra iglesia que la católica apostólica romana fundada por Jesús en la persona de Pedro. No hay otra. Y les aseguro que si no creemos esto, no podemos entrar en el reino de los cielos. ¿Y otra religión pueden salvarse? No lo sé. Yo solo sé que con la católica sí tengo la seguridad de la salvación. La otra no lo sé. Están los hombres de buena voluntad, que a lo mejor nunca sintieron hablar de la Iglesia Católica y Dios juzgará su corazón según lo que conocieron. Podría ser, no hay problema, eso está comprendido en la infinita bondad de Dios, nos enseña la Iglesia. Pero yo tengo seguridad que si estoy dentro de la Iglesia Católica, estoy en la verdad plena, no por la mitad, plena. ¿Qué te crees, que tú tienes toda la verdad? Sí la tenemos. No es mía, es de Jesús que me la está prestando. Y si Jesús no tiene la plenitud de la verdad, entonces no es Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Cuando alguno le dice, ¿tú te crees que tienes toda la verdad? ¿Que la Iglesia Católica solo tiene toda la verdad? Sí, solo tiene toda la verdad. Hay otras que pueden tener algunas verdades, pero la que tiene completa las verdades hasta ahora es la Iglesia Católica. De que solo Cristo es nuestro Salvador. Personal, mi Salvador, y plural, nuestro Salvador. Fue Cristo el que dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y fue Cristo el que, como hemos visto en el Evangelio de hoy, evangelizaba, predicaba, enseñaba, porque su mensaje era tan esencial como había sido su encarnación y como sería después su muerte y su resurrección. Nuestro Señor no es uno más, ni siquiera es el hombre más grande, o el profeta más grande, o el santo más grande. Nuestro Señor es Dios, y un católico no puede aceptar ni creer otra cosa más que esta. Cristo es Dios y hombre verdadero. Cristo es Dios, Cristo es el Salvador, Cristo es el único Salvador, Cristo es el único camino que nos lleva al Padre, que nos lleva a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Cristo tiene la plenitud de la verdad, porque Él es la verdad. Y los hombres que no son católicos se salvan, si se salvan por los méritos de Cristo y no por la pertenencia a la otra religión en la que están.
exceptúo de aquí a los ortodoxos, porque ellos, aunque no comparten la plenitud de la revelación, pero ellos tienen lo suficiente. Su iglesia es una iglesia auténtica, lo mismo que la iglesia católica, pero en la iglesia católica está la plenitud de la revelación, por ejemplo, la doctrina de que el Papa es el vicario de Cristo. Pero en las otras religiones no hay esos elementos de salvación. Eso no significa que no haya que respetarles. No significa que sus religiones no tengan elementos positivos, no tengan cosas buenas. Claro que las tienen. Y algunas de esas cosas las tienen en común con nosotros. Por ejemplo, aquellas religiones que creen en un único Dios. Pero si se salvan los miembros, las personas de esas religiones, si se salvan, que eso lo sabe Dios, si se salvan, no se salvan por la pertenencia a esa religión. Se salvan por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, único Salvador y único camino que nos lleva al Padre. Las otras religiones no son un camino hacia Dios, porque no puede haber 50 caminos. Hay un único camino, y no es que lo diga yo, que quién soy, es que lo dice el propio Cristo. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Esta es la enseñanza de la Iglesia. Esta es la doctrina de la Iglesia, basada en la palabra de Dios y en la tradición. Y nadie en esta tierra, nadie puede modificar esta doctrina. Por esto murieron los mártires, por esto murieron y dieron la vida con tanto esfuerzo los misioneros. ¿Qué sentido tiene ir a llevar el Evangelio a Corea, como estamos recordando los mártires de hoy, a todos los rincones del mundo, si habiendo allí ya otras religiones, aquellos fueran caminos para llegar a Dios? ¿Qué sentido tiene? Déjales con su religión. Si esa religión les ayuda a salvarse, les ayuda a llegar a Dios, si esa religión es igual que el cristianismo o que el catolicismo, ¿para qué va a molestarse el misionero? Que muchas veces tiene que sufrir enormemente, aunque no sea más que para aprender un idioma que no tiene nada que ver con el suyo y asumir una cultura con todo lo que eso significa. La misión es absurda, es innecesaria. Déjales con sus religiones, las que sean. No solo las que hay ahora, las que había desde el principio. Si adorar a los dioses paganos era lo mismo que adorar al Dios uno y trino revelado por Jesucristo, ¿para qué manda el Señor a evangelizar? ¿Para qué evangelizaba Él? Si adorar a los dioses que ofrecían sacrificios humanos, que reclamaban sacrificios humanos, es igual que adorar al Dios revelado por Jesucristo, donde es el propio Dios el que se ofrece en sacrificio para salvar al pueblo. Si todo es igual, ¿para qué los apóstoles fueron a evangelizar? ¿Para qué murió San Pedro o San Pablo o el terrible martirio de San Bartolomé, que fue desollado vivo? ¿Para qué murieron? ¿Y para qué los misioneros españoles fueron a América? Haberlos dejado allí, tenían sus religiones, sus cultos. Si la religión de uno es igual que la del otro, si todas las religiones son caminos hacia Dios, y si el hecho de que existan diversas religiones es una cosa buena, querida por Dios, y por lo tanto las religiones implica que no necesita nadie cambiarse de religión, ni convertirse, ni hacerse católico, porque estando en lo que están, van a encontrarse con Dios y van a tener su camino de salvación. ¿Para qué la misión? ¿Para qué vino Jesucristo? Bueno, podía haber venido, haber muerto, nadie se habría enterado. Ya está, muy bien, pero no hubiera dicho, id y evangelizad, id y bautizad. ¿O es que ya hay que suprimir del Evangelio todo lo que no está de moda? Hay que suprimir del Evangelio la frase, el que crea y se bautice se salvará, y el que no se condenará. Habrá que entender esa frase, muy bien, pero no hasta el punto de suprimirla. El que crea y se bautice se salvará, y el que no será condenado. El ímpetu misionero que llevó a los apóstoles a salir de Israel, a dar su vida, el ímpetu misionero de un San Pablo, se acabó. Simplemente se acabó. Aquellos fueron unos ridículos, estropearon su vida para nada, perdieron su vida porque eran bobos y eran tontos, porque mira que pretender quitar a los hombres de la religión de Venus,
que por ejemplo tenía prostíbulos en sus templos, o querer quitar a los hombres de la religión que había en México, donde se ofrecían sacrificios humanos, miles además, o querer quitar a los hombres de la religión de Fenicia, donde Astartuk o Baal requerían también sacrificios de niños. Déjalos. Si también matando a un niño en honor del Dios, tú te vas a santificar y vas a ir al cielo, pues déjalos matando niños. ¿Cómo se puede decir esto? ¿Cómo se puede humillar, ofender a tantos que han dado la vida por Jesucristo? ¿Cómo se puede olvidar las enseñanzas del Señor? Hoy, recordando a los mártires, tenemos que decir, Cristo es Dios. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es el único Salvador de la humanidad. Y no hay más que un camino que conduce a Dios, que es Jesucristo nuestro Señor. Esta es la enseñanza de la Iglesia y por esto han dado la vida los mártires. No lo olvidemos. Que así sea. En que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica, no hay salvación fuera de Jesucristo. Un no católico, si sabe que la Iglesia Católica es la verdadera y que Jesucristo es el Salvador, si un no católico sabe eso y aún así decide no convertirse, no se salva y no puede ir al cielo. En cambio, si una persona que es no católica no sabe que Jesucristo es el Salvador, no sabe que la Iglesia Católica es la única verdadera y no tiene posibilidad de saberlo. O sea, esa persona no tiene ninguna posibilidad de saber que la Iglesia Católica es la verdadera, no tiene ninguna posibilidad de saber que Cristo es el único Salvador del género humano. No lo puede saber, tiene ignorancia invencible. Bueno, esa persona se salva o se condena según su fidelidad a la conciencia. Es decir, no se salva ni por sus falsas creencias, no se salva ni por su falsa religión, no se salva ni por su falso culto. O sea, las religiones falsas, no católicas, no lo salvan. Aún así se salva solo por Jesucristo y solo por la Iglesia Católica. Pero esa persona sigue la voz de Jesucristo y sigue la voz de la Iglesia Católica cuando hay fidelidad a la conciencia. Es esa persona que no tiene ninguna posibilidad ni de conocer a Cristo y a la Iglesia, si esa persona tiene la capacidad de ser fiel a la verdad, y si es fiel a la voz de su conciencia, esa persona se puede salvar. Ahora, si un no católico que decide, está bien, no puede conocer que la Iglesia Católica es la verdadera, no puede conocer que Jesucristo es el verdadero Dios y hombre, no tiene la posibilidad de conocer ni la verdad de la Iglesia ni la verdad de Jesucristo, pero ese no católico tampoco es fiel a la voz de su conciencia. Bueno, en ese caso, no es fiel ni a Jesucristo ni a la Iglesia, no se puede salvar, ¿no? Pero es claro, y esto, discúlpenme que lo repita tanto, pero quiero que se marque a fuego. Un no católico que no tiene posibilidades de conocer ni a Cristo ni a la Iglesia, no se salva por su falsa religión, no se salva por las falsas religiones, es decir, las religiones no católicas, no se salva por nada de eso. Se salva por Jesucristo y por la Iglesia Católica. Es Cristo y la Iglesia Católica quienes lo salvan por su fidelidad a la verdad y por su fidelidad a su conciencia. Es decir, esa persona abrazaría la fe católica si realmente la conociera y si realmente conociese que ahí está la verdad. Ahora bien, también tenemos que recordar que los católicos no estamos salvados necesariamente. A quien más se le dio, más se le va a pedir. A quien más se le ha dado, más se le exigirá. Los católicos no somos necesariamente superiores a los no católicos. Estamos en la religión verdadera, adoramos al verdadero Señor y Dios Jesucristo, perfecto. Pero justamente como estamos en la religión verdadera, no podemos acusar ignorancia. Una persona que tiene ignorancia invencible, bueno, puede decir, yo no sabía, no tenía manera de conocerlo a Jesucristo ni a la Iglesia. En cambio, nosotros lo conocimos. Nosotros no podemos acusar ignorancia invencible. A nosotros se nos ha dado más se nos pedirá. Y muchas veces no somos mejores que los no católicos. Muchas veces somos peores, muchas veces somos más pecadores. Y es por eso que tenemos que ser conscientes de esto, que digamos que si estamos en la religión verdadera, tenemos que temblar también, porque más se nos va a pedir y más se exigirá de nosotros, porque
No tenemos excusas, conocemos la Significa verdad. esa expresión. Y después, ¿Por qué se pregunta, ¿no?, en un número del compendio del catecismo por una expresión concreta? Porque formaba parte de la tradición de la Iglesia, porque desde los primeros siglos de la Iglesia los padres formularon una expresión que se decía así: extra ecclesia nulla salus, fuera de la Iglesia no hay salvación. Bueno, y entonces esa expresión, ¿cómo se entiende? Bueno, se entiende en primer lugar en el sentido positivo, como diciendo, toda la salvación, todo lo que hay de salvación en este mundo ha venido de Jesucristo. No hay más que un Salvador, que es Jesucristo. La salvación solamente la puede otorgar Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el enviado del Padre para redimir al mundo. Y entonces, bueno, pues imaginémonos ahora hablaremos de ello, ¿no?, pero imaginémonos pues un musulmán que después que se salva, después de esta vida conocerá que el que le ha salvado ha sido Jesucristo. Mahoma no ha sido su salvador, ha sido Jesucristo. Supongamos un budista, alguien que piensa que ha llegado a un nirvana y que ha llegado a un estado de plenitud. A ver, cuando llegue la otra vida conocerá, aunque aquí no haya conocido a Jesucristo, que su salvador ha sido Jesucristo. O sea, solamente de Cristo viene la salvación. No hay otro nombre en el que podamos ser salvados, dice, ¿no?, ese texto de Hechos de los Apóstoles. No existe otro nombre que pueda salvar al mundo. Incluso Jesucristo salva a los que le conocen y a los que no le conocen. No hay otra fuente de salvación, que es Jesucristo. Y por lo tanto, si Jesucristo es la fuente de la salvación, la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, también es el vehículo de esa salvación. No hay salvación fuera de Cristo, no hay salvación fuera de la Iglesia. Este es un primer sentido, ¿no?, del sentido de la expresión extra ecclesia nulla salus, fuera de la Iglesia no hay salvación. Bien, también hay que entender un segundo aspecto, es decir, Jesucristo da su salvación más allá del conocimiento que algunos tenemos de Él. También la Iglesia, más allá de las fronteras visibles, se convierte en instrumento de salvación de Jesucristo. La salvación de Cristo llega a todo el mundo a través de la Iglesia, sí, pero hay también una Iglesia que no solo es visible, que es invisible. La Iglesia es algo místico, no es meramente una institución visible, es algo místico a través del cual también la gracia de Cristo llega a las personas que no conocen a Cristo ni conocen a la Iglesia, pero es la Iglesia el vehículo por el que está llegando esa gracia al mundo entero. Cuando yo, por ejemplo, esta mañana he celebrado la Eucaristía y he levantado la hostia consagrada ofreciéndola al Padre por la salvación del mundo, también esa gracia habrá llegado a muchas personas que no conocen a Jesucristo y sin embargo ha llegado a través de la Iglesia, de esa Eucaristía. Por eso se dice, fuera de la Iglesia no hay salvación, extra ecclesia nulla salus. La Iglesia hace una distinción que es la de aquellos que, habiendo conocido que Jesucristo es el Salvador del mundo y habiendo conocido que la Iglesia pues es la depositaria de esa revelación de Jesucristo, si siendo conscientes de ello, sin embargo han rechazado tal don de gracia, hacemos la afirmación, porque así lo dice el Evangelio, el que crea se salvará, el que no crea será condenado. Lo dice explícitamente el Evangelio de San Juan. Por lo tanto, afirmamos que cuando alguien en su conciencia rechaza lo que ha conocido como verdad revelada, está rechazando la salvación y va por el camino de la condenación o perdición. Sin embargo, afirmamos también que aquellos que, sin culpa de su parte, no han conocido, no han hecho un rechazo de Jesucristo o de la Iglesia consciente de que es el don de la salvación de Dios, aquellos que no se han abierto a Cristo a la Iglesia porque no han tenido suficiente luz, ¿no?, para conocer qué es la plenitud de la verdad revelada por Dios, pues serán juzgados por lo que en su conciencia han conocido como verdad. Y por lo tanto pueden salvarse aquellos que sean fieles a lo que en su conciencia hayan conocido como verdad, pues en otras, siendo miembros de otras religiones, o incluso no siendo miembros de ninguna religión, en la medida en que en su conciencia no tengan culpabilidad de haber tenido ese rechazo. Como veis, por lo tanto, ¿no?, la concepción que tenemos es de un gran respeto a la conciencia, de un gran respeto, porque en esa conciencia hay una presencia anónima de Dios,
también una presencia anónima de Jesucristo, de su Iglesia, y solamente Dios puede saber, ¿no?, en el interior de nuestra conciencia, qué culpabilidad ha habido o no ha habido de acogida o de rechazo de lo que Dios ha mostrado en la conciencia. Dicho esto, cuando decimos que también alguien que es miembro de otra religión puede salvarse en la medida en que no tenga culpabilidad de no haber conocido a Jesucristo, aunque, como he dicho al principio, será Cristo quien le salve, y lo conocerá en la otra vida, esto no quiere decir que tengamos que levantar el pie del acelerador a la hora de llevar adelante el mandato apremiante de Jesucristo de ir, bautizar, de proclamar el Evangelio a todas las naciones, porque todo el mundo tiene necesidad de conocer a Jesucristo, tiene derecho de conocerlo, de conocer la plenitud de la revelación, de llegar a la salvación no por el camino de la ignorancia no culpable, ¿no?, sino por la acogida de la revelación de Dios.